Queremos, hermanos, en esta mañana, ¿verdad? Seguir compartiendo la palabra de Dios en base al mensaje que estamos siguiendo, el estudio del libro de Gálatas, de los diferentes aspectos que ahí encontramos y vemos a través del apóstol Pablo, que escribió una carta, ¿verdad? Lo que llamamos teológicamente una epístola. Una carta que llevaba el propósito de corregir, en este caso, falsas enseñanzas judaizantes que se estaban introduciendo en la iglesia. Y Pablo señala en esta serie que estamos viendo de No hay otro evangelio. Hoy vamos a ver el tema que hemos titulado el ejemplo del pacto en la justicia por la fe. El ejemplo del pacto en la justicia por la fe. Y en esta enseñanza lo que hace Pablo es contestar a la pregunta: ¿para qué la ley o por qué la ley? ¿Verdad? Recuerden que allá en el monte Sinaí Dios dio la ley al pueblo de Israel. Y si no era la ley para la salvación, entonces ¿para qué la ley? ¿Para qué era la ley de Moisés? Y cuando entra el Nuevo Testamento, bueno, el apóstol Pablo señala para qué la ley, y eso es el punto crucial de lo que vamos a establecer. Así es que acompáñeme al libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 15 al 16. Vamos a leer introductoriamente estos dos versículos para ver la temática que Pablo está dando a la iglesia. Y en base a esta temática vamos a ir avanzando, a ver si podemos avanzar bastante o tendremos una segunda parte de este mensaje, el ejemplo del pacto de la justificación por la fe. Porque es muchísimo, hermanos. La verdad que este tema es muy amplio, porque conlleva muchas doctrinas bíblicas y a veces es difícil en una hora y media a veces cumplir con toda la enseñanza que conlleva el pasaje. Pero vamos a aprender. Entonces dice la Escritura en Gálatas capítulo 3, versículos del 15 al 16. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo, ni nadie da nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender que uno solo, que es Cristo. En esta lectura introductoria inicial, hermanos, nosotros empezamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo trata de enseñar a la iglesia. Estamos estudiando una serie de enseñanzas del Evangelio del apóstol Pablo a través de una carta dirigida a un conjunto de iglesias ubicadas en una región que, como ya hemos dicho al principio de este estudio, de Galacia. Esta es la única carta que no fue escrita a una iglesia como la de Éfeso, que era como un municipio, no hoy el de Nextlalpan, sino que la carta a los Gálatas era una región donde existían muchos, podamos decirle, municipios en conjunto. Así que es una carta escrita a toda una región, no nada más a una parte en específico. Y Pablo establece en esta carta de Gálatas que no hay otro evangelio, que la justificación o el perdón de pecados es por la fe
y no por la ley, las obras de la ley mosaica, o esa ley que fue dada por Moisés en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Porque el Antiguo Pacto es un pacto de carácter condicionado. Por eso cuando Dios le habla a Israel, dice: Israel, si haces esto, te va a pasar esto. Y si dejas de hacer esto, pues va a venir estas maldiciones. Bueno, ese pacto ya no está vigente en nuestro tiempo, porque Dios hizo un pacto incondicional. Por eso es absurdo que nosotros vayamos al antiguo pacto y nos queramos adjudicar las cosas del antiguo pacto y al mismo tiempo nos adjudicamos las maldiciones y las sentencias del antiguo pacto, porque el antiguo pacto fue un pacto condicionado, que dependía del cumplimiento tanto de Dios como del pueblo de Israel. Pero en el nuevo pacto, ese pacto anunciado por Jesús en la Pascua, cuando dice: esta es la copa del nuevo pacto, este es el pan, y todo lo que ahí el Señor Jesús utilizó, Él empezó a anunciar el nuevo pacto. Y este nuevo pacto no es un pacto condicionado. Para este nuevo pacto, el único que cumple es Dios. Ya no depende del ser humano. Porque ya vimos a través de la experiencia en la Biblia que el pueblo de Israel incumplió el pacto y trajo sobre él maldición, conquista de pueblos, sufrimiento. Y este nuevo pacto no depende de lo que nosotros hacemos, es un pacto de gracia. Por eso si la salvación se perdiera, entonces ya no es por gracia, es por obras. Y Efesios 2, 8 y 9 dice que la salvación no es por obras. Si nosotros no entendemos esto, lo que va a pasar en nuestra vida es que vamos a estar viviendo unas vidas equivocadas, erróneas delante de Dios. Hoy en este tiempo vemos, como en los tiempos de Pablo, el grupo de personas que se introdujeron a la iglesia de Galacia para engañarlos, introduciendo un falso evangelio basado en obras de la ley. Hoy en ese tiempo vemos este grupo de falsos hermanos también tratando de influenciar a creyentes en Cristo, a judaizar. Es decir, adoptar las tradiciones judías, sus interpretaciones bíblicas, su idioma, sus palabras. Vemos hermanos que empiezan a hablar según ellos en hebreo y shalom y hermanos, nosotros no necesitamos eso. Nosotros somos gentiles, nosotros no somos judíos. Supuestamente también estos falsos hermanos los incitan a que descubran sus raíces hebreas. También los llevan a las prácticas tradicionales del pueblo judío. Hasta la forma de vestir empiezan a adoptar, usando una kipa, un talit, ¿verdad? Un trapito que se ponen para la oración los judíos, de colores rayados. E incitan lógicamente a los indoctos, a la gente de falto conocimiento, a toda clase de formas judías. Incluso los introducen a las festividades judías que nosotros ya no tenemos que practicar, porque no somos judíos, a sus tradiciones. Pero lo más peligroso que el apóstol Pablo contrarresta en esta carta a los Gálatas, y que además precisamente él condenó, y que advirtió a la iglesia, es a sujetarse a las obras de la ley, lo cual él llamó andar en la carne, y no en la fe,
andando en la fe, que es caminar en el Espíritu. Todas estas pretensiones de prácticas judaizantes fueron condenadas por el apóstol Pablo y no son parte del Evangelio de Jesucristo. No son parte del nuevo pacto. Así, hermanos, se estableció en el primer concilio de Jerusalén. En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, ahí está escrito el primer concilio de Jerusalén. En ese concilio se reunieron todos los apóstoles de Jesucristo, los 11, y Matías, ¿verdad?, que había sido elegido en lugar de Judas. Y se estableció a través de la dirección del Espíritu Santo, y dice Jacobo, el Espíritu Santo ha tenido a bien determinar que los gentiles solo guarden estas 4 cosas. Y menciona apartarse de fornicación, de la idolatría, de la sangre de animales en un sentido ritualista, de comer sangre de un animal ahogado. Y eso fue lo que el Espíritu Santo, lo único que le prohibió que llevara a cabo el pueblo gentil. Porque Dios está entendido y Él en su sabiduría sabe que todos los pueblos tienen diferentes cuestiones culturales que a Dios no le interesan. A Él lo que interesa es que nosotros no cometamos pecado, que no robemos, no matemos, no injuriemos, no deseemos la mujer de nuestro prójimo y cosas, esos mandamientos que atentan contra nuestro prójimo y contra la santidad de Dios, nada más. Pero hay gente, como estaba escuchando apenas a un gran predicador, y yo se lo recomiendo que lo escuche, es un judío mesiánico que se llama Baruch Grodman. Decía, si la Biblia no dice algo, tú no tienes por qué decir que la Biblia dice algo cuando la Biblia no lo dice. Y él pone, por ejemplo, la Biblia cuando dice que hay algo, un poder que está deteniendo la aparición del anticristo. Y dice, la Biblia no dice qué poder lo está deteniendo. Entonces tú no tienes que especular, no tienes que inventar, yo creo que, yo pienso que. Dice, aunque hay algunos que dicen que es el Espíritu Santo, otros dicen que es la iglesia. Bueno, tú no tienes que aseverar que es algo porque la Biblia no lo dice. Y entonces corres el peligro de decir herejías. Porque si la Biblia no lo dice, pues no lo digas, porque no lo dice la Biblia. Que alguien piense, que alguien crea que es cierta cosa, bueno, es su pensamiento personal, pero realmente la Biblia no lo dice. Porque la Biblia está perfectamente diseñada para que el ser humano entienda el plan redentor de Dios. Porque para eso vino Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Para Dios eso es lo más importante. No necesitamos ser judíos ni adoptar sus formas, ni sus doctrinas, ni su forma de vestir, ni su idioma o sus palabras, ni sus interpretaciones bíblicas. ¿Por qué no debemos de aceptar las interpretaciones bíblicas de los judíos? Porque eso es lo primero que Jesús les recriminó. Ustedes oyeron que fue dicho, o sea, ustedes interpretan esto de la ley, pero yo les digo esto, es decir, Jesús les dice, esto es lo que se debe de interpretar. Entonces ya en sí los judíos tenían una mala interpretación bíblica. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a estar viviendo bajo sus principios y preceptos cuando ellos están equivocados? Y cuando el apóstol Pablo, él nos arroja la revelación de lo que Jesús quiso enseñar y decir en los diferentes aspectos que la Biblia habla a la gente sobre las cuestiones que el Señor ha establecido. Entonces, nosotros no tenemos por qué tener esas cuestiones en nuestra vida.
A veces la gente dice, oiga, pastor, es que usted usa corbata, usa traje y eso es pagano. Sí, hasta el jabón con el que te bañas es pagano. Es más, el que te vende la carne es pagano. Ese no es el problema, no es la forma de vestir lo que nos da la calidad de ser hijos de Dios, es el Espíritu Santo en nosotros el que nos hace hijos. No nuestras tradiciones, no en nuestras cuestiones culturales, no la forma de vestir, es que el Espíritu Santo está en nosotros. Estamos en el mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Estamos de pasada. Si a veces cuando vamos a un pueblo, si vas a Yucatán, pues lo lógico es que te compres una guayabera, porque ¿cómo vas a andar en Yucatán sin guayabera? Y la guayabera es pagana, pero el que trae la guayabera no es pagano, él es un hijo de Dios. Los trapos no nos dan la identidad. Lo que nos da la identidad es el Espíritu Santo que está en nosotros. Pero a veces la gente no entiende eso. Y se está metiendo en cuestiones culturales que a Dios no le interesan. Pablo establece en esta carta que no hay otro evangelio, hermanos. Miren, siempre yo digo, alguien está equivocado. La salvación se pierde o no se pierde, pero alguien está equivocado porque no hay otro evangelio. Pero negar que la salvación es gratuita, que la salvación no se pierde, pues es negar la obra redentora de Cristo. Entonces lo que hizo Jesús en la cruz no fue suficiente. Y ese es el error doctrinal que existe en muchas iglesias, tristemente. Y defienden su posición teológica, pero no miran a la Biblia lo que dice. Entonces, como hoy publicaba, en la semana publicada, ¿le vamos a creer al que dice Dios me dijo? ¿O le vamos a creer al que dijo escrito está? Porque mucha gente le cree a la gente que dice, es que Dios me dijo que me entregues 5,000 pesos. No, sácate a bañar, vete, ponte a trabajar, hermano. ¿Y no te dijo que no anduvieras en pecado? No, eso no te dijo. Nada más te dijo que le sacaras al otro el dinero, ¿no? O sea, hermanos, hay mucha gente que se está viajando y hay que tener cuidado. No, hermanos, nosotros basamos nuestro entendimiento de lo que Dios dice en su palabra. Si algo no está en la palabra, yo no tengo por qué hacerlo ni seguirlo, porque no está en la Biblia. Que haya gente muy astuta que le quiera acomodar, bueno, es otra cosa. ¿A quién va a engañar? A los indoctos, pero a los que estamos conociendo, a los que estamos aprendiendo, no vamos a ser engañados. ¿Usted cree raro que la Biblia dice que Dios ha dado un poder engañoso para engañar a todos aquellos que no se han complacido en la verdad? ¿Por qué no dice, les envío un conocimiento engañoso? ¿Por qué dice, les envío un poder engañoso? Porque mucha gente al ver cierto poder en algunas personas que se dicen iluminados, son atraídos, engañados y seducidos. Pero pone una persona a leer la Biblia, a estudiarla, no lo quiere hacer. Al diablo no le conviene que tú aprendas. El diablo quiere que la gente sea ignorante. Aún en las naciones, los gobernantes tienen a la gente como la tienen por falta de conocimiento. Entonces cambian el conocimiento, enseñan a los niños, a los jóvenes, los disipulan, los llenan de falsos conocimientos. Así crecen y creen que están en la verdad cuando han sido engañados desde niños. Y es una lucha, a veces nosotros los pastores, pidiéndole a la gente que lea la Biblia, que estudie, que certifique todo lo que le han enseñado, porque todos venimos de un contexto.
Y cuando yo crezco y maduro, yo debo de concertar que todo lo que a mí me ha enseñado es verdad. Y si hay algo que me enseñaron que no es en la Biblia, yo lo tengo que desechar, porque la Biblia por eso es la palabra de Dios. Si no, no lo sería. Entonces nosotros o seguimos a Dios y seguimos su palabra, o seguimos nuestras costumbres religiosas y denominacionales. Bueno, ahí ya es cuestión de cada quien. Pero cada uno de nosotros, Dios nos va a hacer responsable del conocimiento que adquirimos y del que no adquirimos. Lo menos que debemos de es ser ignorantes. Una iglesia que está trabajando en el conocimiento de la gente, es una iglesia que el Señor bendice, que el Señor prospera y que a su tiempo la lleva siempre de victoria en victoria. Es un gran trabajo. Hoy vamos a tener varios graduados. La semana que viene tendremos cerca de más de 40 licenciados en teología. Además de los 60 que ya existen, entre jóvenes y adultos. Esta es una iglesia que estudia, esta es una iglesia que se esfuerza en la palabra de Dios, porque esta es una iglesia que debe de producir obreros. Por eso nuestro lema, por eso se llama mies, enviar los obreros a tu mies. Entonces, esta es una iglesia que produce obreros, que produce líderes. De aquí seguramente el Señor levantará líderes prominentes, pastores, maestros. Esa es nuestra labor. Hay otras iglesias que tienen otras labores. Pero cada quien, hermano, tiene un llamado. No todos somos mano, no todos somos pie, no todos somos dedos. O sea, es diferente el llamado de las iglesias. Esta iglesia está llamada a preparar obreros, hombres, mujeres de Dios con conocimiento, que a su tiempo el Señor los levante. Entonces estos falsos maestros en este tiempo se están levantando en las iglesias, porque la iglesia, el peor error que puede tener es que no tenga conocimiento. Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido. ¿Por qué? ¿Porque vino el diablo y los destruyó? ¿Porque los brujos les arrojaron sus hechizos? No, dice, porque les faltó conocimiento. El pueblo de Dios, cuando es ignorante, es destruido. Una iglesia que trabaja en el conocimiento es una iglesia que se está protegiendo a sí misma. Aunque hay gente que no aprende nada, ¿eh? De verdad, yo digo, bueno, ¿qué no entendieron? O sea, entonces, ¿para qué pagaron el instituto? ¿Para qué se pararon temprano, tanto tiempo fueron? Si a la mera hora, a la hora de aplicar, no aplicaron nada. No, pues estamos mal. Estamos mal porque estamos haciendo lo incorrecto. Hermanos, no necesitamos esas formas de enseñanza errónea que en este tiempo se están metiendo en todas las iglesias, la corriente carismática, las corrientes pentecostales erróneas, porque hay corrientes pentecostales correctas. Entonces hay que saber discernir. Hoy en este tiempo, hermanos, las iglesias no parecen iglesias, más parecen discotecas. La alabanza no es alabanza, más parece un show. Hermano, mejor si yo voy a un show, pues mejor me voy al Polymarch. La verdad está hasta más padre. De estar viendo gordos aquí brincando en el púlpito, pues mejor me voy al Polymarch, donde salen por lo menos unas muchachonas, ¿no? Oye. O sea, la iglesia está corrompida. Hacen más show que otras cosas. Se avientan 500 alabanzas y media hora de la palabra. Hermano, es como si te diera un taco de bistec nada más.
La palabra de Dios es la que debe ocupar más tiempo en una congregación. Lo que da vida es la palabra. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La iglesia no debe estar dedicada a un show. ¿Qué puedes expresar en 10 alabanzas que no la puedas expresar en 3? O sea, ¿eres más espiritual porque cantas más alabanzas? Si en 3 no te metes con el Señor y no le cantas con tu corazón, menos lo vas a hacer en 10. En 10 alabanzas, en una congregación, lo único que se va a producir van a ser varices entre los congregantes de tanto tiempo que están parados. Hermanos, lo más importante en una congregación es la palabra de Dios. En la carta a los Gálatas, como en otras cartas de Pablo, estamos aprendiendo lo que aconteció en esas iglesias para no caer en los errores doctrinales y llegar a practicar a veces falsas enseñanzas y no seguir la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que está determinado en un nuevo pacto y que es lo que deberíamos de todos nosotros seguir. Hoy en este tiempo vemos a este grupo de estos falsos hermanos que están contaminando las iglesias. Hay iglesias aquí cercanas que ya el pastor sale con una kipa, con un manto, según él hablando hebreo. Hermanos, no sabe ni hablar español, no sabe conjugar los verbos. Por ahí una secta de los unicitarios que no saben gramática. Y al no saber gramática hace sus interpretaciones bíblicas erróneas. Oye, pues si eso nos lo enseñaron en el español, cuando todavía enseñaban español, hoy quién sabe qué le están enseñando a los niños. Los padres no dicen nada. Le están enseñando puras cochinadas y los padres no hacen nada. Debemos de aprender que en las cartas de Pablo, hermano, todas estas cartas son un conjunto de documentos y son los más interesantes del Nuevo Testamento. Por eso una carta es una forma personal y es una forma donde mejor se expresa el carácter de la persona, y es la carta una de las formas literarias más importantes que existen dentro precisamente de la literatura. Había un escritor antiguo muy famoso llamado Demetrio, que era un antiguo crítico literario griego, y él escribió una vez que cada uno revela su propia alma en las cartas. Todavía, ¿cuántos de nosotros, verdad? Los que somos de la generación X, XYZ. Cuando escribíamos las cartas, ¿usted se acuerda? ¿Sí lo hacía? Escribíamos cartas a la novia para vernos poéticos. En esas cartas transcribíamos letras de canciones, ¿sí se acuerda? ¿Sí lo hacía o no? Canciones de amor o de despecho, ¿no? Cuando ya queríamos cortarla, ya, dale, rata inmunda, pa. Canciones de desilusión, le escribíamos, ¿verdad? La canción la escribíamos en la carta. Para ti, Lupe, paz, la canción, ¿no? Órale. Usábamos la inspiración de otros para transmitir nuestros sentimientos a la mujer amada o la mujer despechada o la que le queríamos decir algo. Le escribíamos canciones y le perfumábamos, le poníamos ahí una rosa, se le enviábamos. Hoy lo más que reciben es un WhatsApp con una figura. ¿Me amas, Pancho? Like de oro, ¿no? Doble like. Es lo más que reciben. Cuando nos enojábamos, ahí estaba lo bueno, ¿sí o no? Cuando terminábamos decíamos, regrésame mis cartas.
¡Ay, mis cosas! Los regalos dados, ¿no? El conejito, el osito de peluche, el perrito. Con esas cartas y con esos regalos devueltos, la pareja lloraba en su cuarto, abrazando el perrito. Llorábamos desconsoladamente, ¿sí o no? Por el amor perdido. Pero esas cartas escritas, como decía el filósofo Demetrio, revelaban nuestra propia alma, nuestros sentimientos personales. Entonces, el hecho de nosotros leer una carta como la del apóstol Pablo, es como escuchar un lado de una conversación telefónica. Por eso a veces es un poco difícil entender las cartas de Pablo. Y sobre todo si no tenemos el conocimiento de entender que hubo una carta anterior por medio de la cual le explicaron la problemática de la iglesia, y lo que tenemos es la respuesta, pero no tenemos la primera carta, que fue todo lo que se dijo. Nada más tenemos la respuesta del apóstol Pablo. Por eso asumimos cuál era el problema que había en la iglesia. En este caso, los judaizantes que estaban introduciéndose encubiertamente y que estaban engañando a los hermanos y les estaban metiendo todas esas falsas enseñanzas. Pero un principio importante es que antes de intentar entender cualquiera de las cartas que escribió el apóstol Pablo, debemos de hacer lo posible para reconstruir la situación que la originó. En este caso, de la carta de los Gálatas, que fue la falsa doctrina de la justificación por las obras. Recuerden que la palabra justificación significa el perdón de pecados. Entonces los judíos decían que el perdón de los pecados de la gente venía por portarse bien, por hacer buenas obras, por dar al teletón, por dar el kilo de ayuda, por ayudar al que te limpia el espejo, el parabrisas. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia dice que la salvación o la justificación, porque la salvación es el resultado de la justificación, viene por la fe en Cristo, nada más, por creer en Él. Entonces esa falsa enseñanza estaba permeando en la iglesia y estaba contaminando la mente de la gente, de tal manera que la gente se enfocaba más en su forma de vestir, en su forma de peinarse, de pintarse o no pintarse la cara, de usar velo o no usarla, de poner el árbol de Navidad o no ponerlo, y cosas semejantes, que comían, que bebían, si estaba bien eso, si no estaba bien, y estaban más preocupados por eso que por sus propios pecados. Porque así es el diablo. El diablo distrae el verdadero punto que nosotros debemos de observar, que es no cometer pecados, que están escritos en los 10 mandamientos, y que hay preceptos que nos instan a no cometer otro tipo de pecados e injusticias. Pero no, la gente está más preocupada en que si tú traes pantalón, que si no lo traes. Cuando la gente es chismosa, argüendera, mentirosa. Pero llegan a la iglesia y hablan lenguas. Sí, pues si ya afuera son mentirosos, chismosos, pues claro que en la iglesia pues ha de haber una manifestación espiritual que es hablar lenguas, porque son bien lenguardos allá afuera. Hermanos, en vez de nosotros incitar a la gente a aprender lenguas, deberíamos de enseñarlos a santificarse. Hay mucha gente que habla lenguas que está en el infierno, hermanos. Porque Dios no nos llamó a hablar lenguas, no, Dios nos llamó a la santificación. Romanos capítulo 1, versículos del 4 al 5. Entonces, el diablo de esa forma engaña a la gente.
Y entonces la mete en cosas que para Dios son triviales. A Dios no le interesa eso. Un teólogo y escritor, hermanos, comentarista bíblico llamado William Barclay, señaló esto, dijo: es precisamente porque disponemos de las cartas del apóstol Pablo, por lo que nos parece que conocemos también a Pablo. En ellas, Pablo abría su mente y su corazón, dice Barclay, y a los que tanto amaba. En ellas, aún ahora podemos percibir, dice Barclay, su gran inteligencia, enfrentándose con los problemas de la iglesia primitiva. Por eso la gente que está buscando la iglesia perfecta, donde no haya problemas, bueno, te tengo una mala noticia: esa iglesia no existe. Aquí en la tierra no existe. Lo más es que vas a encontrar mucha gente que en apariencia es buena, porque en nosotros no hay nada bueno. Eso tú tienes que entender. En nosotros no hay nada bueno. Nosotros no estamos por buenos. Si hay un pastor que viene a predicar y se siente la máxima santidad, hermanos, está equivocado, es un falso. Todos tenemos colita que nos pisen. No estamos aquí por buenos. Yo no estoy predicándole a usted porque yo soy la octava maravilla del mundo. También me equivoco, también me enojo, también cometo errores como todo ser humano. No somos nada en esta tierra, hermanos, y lo bueno que hacemos y lo bueno que somos es por Él. De ahí la frase que siempre les he compartido: si ven algo bueno en mí, bueno, eso no es mío, eso es de Él. Es de mi Señor, porque en mí no hay nada bueno. Si ve que el pastor se enoja, se equivoca y llega a fallar en algún momento, eso es mío. Pero si hay alguien que me quiera criticar o lo quiera criticar a usted, bueno, dígale que usted no, entonces él tiene que ser santo porque usted no recibe críticas de pecadores. Así dígales. Si me vas a criticar, entonces es porque tú eres santo. Si no, entonces no me critiques, porque yo no recibo críticas de pecadores, sino solamente de santos. Hermanos, no fuimos enviados a juzgar a los demás, fuimos enviados a reconciliarlos con Dios. Ese es nuestro llamado. Si tú te sientes más santo que los demás, bueno, pues el día que te equivoques, así te vamos a juzgar. Y luego no chilles, no digas: ay, es que me están juzgando. Tú juzgaste, carnal, tú juzgaste. Te vamos a poner, con la misma vara que me diste, te vamos a medir. Por eso Jesús decía: no, con la misma vara que midamos, vamos a ser medidos. Entonces mejor temamos, porque el que crea estar firme, cuídese de no caer. Porque si tú estás viendo que alguien está cometiendo pecado y está cayendo, pues cuídate tú, porque a lo mejor el que sigue eres tú, porque el diablo anda como león rugiente. El apóstol Pablo, hermanos, expresaba su sentir en sus cartas, y es por eso que vemos los problemas de las iglesias de Jesucristo. De hecho, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, cuando envía las cartas a sus iglesias, hay 5 que están en la calle de la amargura. Y hay solo 2, una que es la mártir y la otra que es la fiel, que a ellas no le reprocha nada. Pues ¿qué le vas a reprochar a alguien que es fiel? Por eso el pacto matrimonial es un pacto de fidelidad. ¿Cómo una persona dice que es fiel a Dios cuando le es infiel a su esposo o le es infiel a su esposa? ¿Cómo dice que es fiel a Dios? No hay una coherencia en lo que dice y en lo que hace. Entonces, encontramos al final que vemos dentro de la iglesia un montón de fallas, como el apóstol Pablo lo vio. Y mire, amados hermanos,
cuando el apóstol Pablo escribe esta iglesia, le escribe en una desesperación, porque ve a la iglesia de Galacia desviados del evangelio. Y dentro de toda esta carta, usted va a encontrar palabras como que los llama insensatos, torpes, fascinados o hechizados o embrujados, necios, carnales. ¿Y por qué les decía carnales? Porque basaban sus esfuerzos humanos, se basaban en sus esfuerzos humanos y no en la fe. Les decía esclavos de la ley, les decía falsos hijos de Abraham, y les señalaba que esas actitudes los colocaban en maldición. O sea, sin darse cuenta, Pablo llamó malditos a los Gálatas, porque cualquiera que está siguiendo una doctrina que no es la de Cristo, está bajo maldición. Por eso Satanás, para afectar a la iglesia, se metió dentro de la iglesia y se metió dentro de la interpretación bíblica y enseñó un método falso de interpretación bíblica, porque el diablo, para hacer daño, tiene que estar dentro. Por eso hubo Biblias que transgredió, como la famosa Biblia de los Testigos de Jehová, transgredida. A otros les puso su propio escrito, como lo de los mormones, el libro del Mormón. A otros les hizo crear su propio libro también, como en el caso de los musulmanes. Y así, porque el diablo, para hacerle daño a la gente, pues tiene que meterse dentro. Por eso no nos casamos con una traducción bíblica. Hay que ver las otras traducciones que dicen, la del lenguaje actual, donde ya se han hecho correcciones, donde se habla nuestro lenguaje para entender mejor lo que la Biblia está diciendo. Es por eso que en Gálatas 3:10, en Gálatas capítulo 3, versículo 10, Pablo les dice: todos los que dependen de las obras que demanda la ley están bajo maldición. Porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces, quien se está basando en las obras de la ley, en el antiguo pacto, está en maldición. Yo he escuchado muchos predicadores que todas sus prédicas son del Antiguo Testamento. A ver, espérame. Si ese testamento fue para Israel. ¿Y habló Dios a quién? A Israel. ¿Y dijo Dios a quién? A Israel. ¿Eres israelita? No, eres tlaxcalteca, zapoteca, mexica. Si vienes de Hidalgo, eres tlaxcalteca. Si vienes de Yucatán, eres olmeca. Cabezones de este pelo. No, es que soy del DF. Ah, mexica. O sea, entonces, pero la gente se siente más espiritual porque Shalom, Shalem, Chilom, Chulum. Hermanos, no acabó la secundaria, sacó 7 y ahora dice que habla hebreo, por piedad. Todos los que dependen de las obras de la ley están en maldición. Hermanos, ¿por qué? Porque nuestra justificación o el perdón de nuestros pecados no vino porque somos buenos. Nuestra justificación vino por la obra redentora en Cristo en la cruz. Así también es importante señalar, hermanos, que esta carta, como todas las cartas de Pablo y otros discípulos, fueron el resultado de una instrucción por medio de un correcto conocimiento y la correcta práctica del Evangelio para dar solución a problemáticas que había en esas iglesias. En este caso, como ya dijimos, en todos los estudios que hemos estado viendo, porque quiero que quede bien sembrado en su corazón, las falsas enseñanzas judaizantes.
que sigamos los ritos judíos, que no pongamos una kipa, que aprendamos su idioma y esas cosas. Tú no lo necesitas. Hay una Biblia escrita en tu idioma llamado español. Entonces, ¿para qué murieron todos esos hombres dando su vida, estando en la cárcel para que tú tuvieras una Biblia en tu idioma, si después la vas a rechazar y te vas a ir a aprender hebreo? Por favor. Hermanos, eso déjaselo cuando tú estás avanzando en la teología, cuando ya llevas una maestría, que quieres explicar mucho mejor la Biblia, aprende las palabras griegas, hebreas, está bien, no hay problema. Pero con trabajo vienes el domingo, ya sientes que hablas hebreo, por favor. Por eso, amados hermanos, que hemos visto que Pablo expuso esta justificación que es por la fe a través primero de una experiencia personal. Eso lo vimos hace 4 semanas y la semana antepasada vimos cómo Pablo hace una justificación de la fe a través de la Escritura, cómo a través de la Biblia podemos encontrar esa enseñanza de que la justificación es por la fe y no por las obras. Y hoy, hermanos, vamos a empezar a analizar cómo Pablo explica esta justificación, pero a través de un ejemplo bíblico, el ejemplo de Abraham. Y el primer aspecto señalado de Pablo que leímos al principio es la validez de un pacto. La validez de un pacto. Y dice en el verso 15, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Ahí está el ejemplo, hermanos. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni nadie añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Todo lo que antecede a este pasaje, o sea, del versículo 14 para atrás, está escrito con la firmeza que pudiera ser considerado por los lectores como un escrito duro. Ya le dije las palabras que Pablo les pronunció a los Gálatas: insensatos, hechizados, embrujados, tontos y un montón de cosas les dijo. Y ahora, cuando inicia, a partir de ese momento, vemos que Pablo cambia su forma de expresarse. Cambia el tono de voz. Y les dice, hermanos. Inicia este nuevo párrafo y se dirige a ellos con afecto. Oye, mira, primero los insulta y después les dice, hermanos. ¿Era inteligente Pablo? Muy inteligente. Hermanos. Y esto, hermanos, este cambio de voz, este cambio de forma de hablar de Pablo, existe tanto en el capítulo 1, en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Y además en este capítulo 3 que ya escuchamos. Entonces vemos cómo Pablo cambia la forma de hablar, porque esa es la forma de enseñar de Pablo, cambiando el tono. Le enseña a la gente que está molesto por la actitud que están tomando, lo que están haciendo, pero también al mismo tiempo, al final les dice que somos hermanos. Entonces primero Pablo se muestra, como alguien que está corrigiendo. Y en segundo lugar, llama la atención a los lectores a través de hablarles de forma cariñosa. Él dice, hermanos. Sin embargo, no lo hace Pablo para distraer la atención o para pasar a otro asunto, sino que para ilustrar. Cuando él ha escrito un ejemplo de la vida real, como era la firmeza de un testamento que es escrito y después es ratificado. Y con este ejemplo, Pablo trata de aclarar la relación de lo que existe en la promesa de la ley. Este ejemplo va precedido de la expresión
como hombre digo, o hablo como hombre. Anteriormente, en pasajes anteriores les dijo, les hablo como hombre. Semejante a lo que ocurre en otros escritos también que usa Pablo, como en Romanos, en el capítulo 3, en el capítulo 6 y en la primera carta a los Corintios también en el capítulo 9. Y esto entonces Pablo lo hace para decirle a las iglesias que él toma un ejemplo de la vida cotidiana de los hombres para que entiendan un principio bíblico. Es decir, Pablo enseñaba como Jesús. Jesús hacía lo mismo. Hasta ahora el apóstol Pablo había defendido sus argumentos con la experiencia y con la escritura, pero ahora con un ejemplo en la Biblia. Esa es la forma de enseñar correctamente. Debemos de mostrar la experiencia, debemos de enseñar de acuerdo a la escritura y poner ejemplos de la escritura para que quede claro la enseñanza que estamos haciendo. Y esas eran las formas que usaba el apóstol Pablo y que de nosotros debemos de aprender. Cuando leemos pasajes como este y los próximos que vamos a estar leyendo, tenemos que recordar que Pablo había estudiado la carrera de rabino y era un experto en los métodos escolásticos, o sea, los métodos que se usan para enseñar en la iglesia o en las academias, en este caso judías o rabínicas. Sabía hacer uso de los métodos de razonamiento que serían perfectamente entendidos para un judío como para nosotros hoy, sobre todo en este día y con toda esta tecnología que tenemos, con toda nuestra cultura y todo nuestro conocimiento. Entonces, de tal manera que es fácil entender los principios bíblicos. Así que el primer propósito de este escrito es mostrar la superioridad de la gracia sobre la ley. Es decir, no buscar nuestro perdón de parte de Dios a través de nuestras obras de justicia. Hay mucha gente malvada y perversa que hace muchas cosas malas y quiere como poner en una balanza después regalando cosas a la gente para justificarse. Mire, hermano, esto hacían los judíos. Ellos decían que su ofrenda a Dios era darle a los pobres y a los necesitados, y en su caso a sus padres que tenían necesidad. Decían, yo ayudo a mis padres, yo no ofrendo en la iglesia, yo no doy lo que debo dar en la iglesia porque yo se lo doy a los pobres. Hermano, si tú tienes ese pensamiento, ¿qué crees? Ese es el pensamiento que tenían los judíos. Ellos decían, esa seldama es mi ofrenda a Dios, lo que le doy a los pobres. No, yo ¿para qué lo doy a la iglesia? Mejor lo doy a los pobres. Hermano, entonces tú eres un judío disfrazado de cristiano. No, hermanos, debemos de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si tú le das a una persona necesitada, es porque es el fruto de que tú eres un cristiano. Pero eres cristiano porque has cumplido con Dios. No puedes decir que eres cristiano si no has cumplido las demandas de Dios. Pero ese es el pensamiento que a veces ridículamente tiene una gente que no estudia y no quiere entender las cosas. Hermanos, no entendemos, no hemos estudiado profundamente todo lo que el Señor dice acerca de las ofrendas, los diezmos, de una forma correcta, no como lo enseña la iglesia la prosperidad, sino de una forma correcta. El pueblo de Israel no solamente diezmaba, el pueblo de Israel ofrendaba. El diezmo es una práctica antiquísima. Antes de la ley, antes de que Dios apareciera y se revelara a los hombres, los pueblos conquistados tenían que diezmar al rey que los conquistó. Eso ya existía.
Es una práctica que Dios usó para enseñarle a la gente cuando saca a Israel de Egipto, que ellos estaban esclavizados en Egipto, y como esclavos todo lo que producían era para el rey de Egipto. Cuando salen de Egipto, entonces el Señor que los liberó, les pone la ley para que entiendan que ahora están ellos en una sujeción a Dios, y para que ellos entiendan y salgan de esa mentalidad esclava, les impone el diezmo para que entiendan que ahora la conquista que Dios hizo en sus vidas fue en sus corazones, y que ahora ellos estaban siendo gobernados por Dios, y por eso les impone el diezmo y les pone que tienen que ofrendar, porque el pueblo de Israel no solamente ofrendaba, diezmaba, y la misma cantidad que ofrendaban, diezmaban. Cuando viene Cristo, nos libra de la maldición de la ley, quita los diezmos, pero deja las ofrendas. Y dice Dios, cada uno dé. Pero cuando tú estudias qué significa la palabra de en griego, es una orden. No te está diciendo si puedes, si quieres, si tienes ganas, si no tienes ganas. Es una orden, porque de esa manera tú estás demostrando que estás sujeto al reino de Dios, que el reino de Dios está gobernando tu vida, no solamente tus finanzas. El pueblo de Israel, decían, ellos tenían el diezmo porque la ley marca los mínimos que el pueblo tenía que seguir. Entonces les decía, tú no puedes sembrar más que tu diezmo. O sea, es como si te dijeran, aquí nada más vas a sembrar en un cuadro de 4x4. No puedes sembrar más, no puedes sembrar menos. Cuando quita la maldición de la ley, Dios abre el campo. Y dice, el que siembra escasamente cosechará, pero tú eres libre. Ahí está el campo, puedes agarrar 1 hectárea y puedes sembrarla. Pero entiende los principios del reino, que si siembras abundantemente, abundantemente cosecharás. Ya no hay una ley que te impida cosechar más de lo que en ese tiempo se cosechaba. Entonces, cuando no entendemos eso, entonces decimos, como cada uno dé como propuso en su corazón, nada más toman la segunda parte y dicen, como yo propongo en mi corazón, pues yo voy a dar 5 pesos. Sí, pero como es una orden, está ordenando Dios la ofrenda, y la ofrenda era el 10%, mínimo. Pero Dios espera que nosotros como cristianos seamos generosos, porque nos ha quitado la maldición de la ley. Pero como somos mexicanos de Monterrey, pues no nos conviene entender eso. Pero el día que tenemos un problema, el día que nos enfermamos, el día que tenemos una situación, queremos que Dios nos solucione cuando tú has sido infiel. Hermanos, el que nos conquistó por amor y nos dio la libertad. Pero también nos dio órdenes. Y es que mire, hermano, el ídolo de la gente es el dinero, es el ídolo. O sea, nada más ve a una mujer cuando no tiene dinero, cómo se pone de Chucky. El ídolo es nuestro dinero, por eso el ídolo que Dios siempre quiere tumbarnos. Por eso cuando venimos a Cristo nos quita todo ese ídolo, esos ídolos nos los tumba. Porque nadie debe de tomar el lugar de Dios. Entonces, tú puedes sembrar lo que tú quieras, como tú quieras, pero debes de entender el principio. Debes de entender que aquí, en el reino de Dios, el que siembra escasamente va a cosechar. Punto. Ya olvídate de la gente que está transando allá afuera. O sea, ya enfócate tú en lo que tú eres en el reino. Dios espera que los cristianos seamos cristianos que damos con alegría, que damos con gozo, no damos por necesidad. Es que ahora sí voy a dar porque creo que la iglesia necesita otra lona. Lleva 5 años sin dar y ahora vas a dar porque la iglesia necesita una lona. No, hermano, guárdate tu dinero, de verdad. Así no se da en una iglesia. En la iglesia se da porque tenemos un compromiso y somos hombres redimidos por Dios y somos fieles.
Fíjese, en el Apocalipsis hay una iglesia que le dice, tú dices que eres rica y eres una pobre desventurada. Porque la iglesia estaba llena de lujos. Y la iglesia se refiere no a la construcción, se refiere a las personas. La gente vivía en lujos. Pero la iglesia de Jesucristo no tenía nada. O sea, la congregación de los santos no tenía nada. El que tenía las cosas era la gente. Por eso Dios le dice, tú te crees rico, sí tienes todo, no te hace falta nada, pero eres una pobre y desventurada. Cuando David, el Señor le reclama, le dice, oye David, qué bonita casa construiste. Oye, hasta 5 pantallas pusiste, David. Pero ¿qué crees, David? Mi casa está abandonada, mi casa no tiene nada. Entonces David entiende y dice, no, estoy mal. Y entonces empieza a construir el templo de Jerusalén. Se viene a su corazón la construcción del templo. Y le dice a Dios, no lo vas a construir tú, por codo. Voy a llamar a tu hijo y él lo va a construir. Hermanos, cuando nosotros no queremos hacer lo correcto, Dios va a enviar a otra persona, no te preocupes. Y miren, hermanos, todo esto lo predicamos porque es parte de las Escrituras, porque es parte del carácter cristiano, se supone. Hermanos, el que le demos a la gente pobre, pues eso es algo que tenemos que hacer. Pero no pienses que por eso eres justificado delante de Dios. Porque esa obra que hiciste, ¿qué crees? Dios la puso de antemano. O sea, ni fue obra tuya. Fue la obra del Espíritu Santo que tocó el corazón orgulloso, soberbio, avaro, para que pudiera soltar una moneda a una persona que necesita. Entonces no te sientas. Por eso cuando la gente, ay, es que yo doy, es que yo pongo. Ay, no has entendido la vida cristiana. El Señor no solamente te va a pedir eso. Un día te va a pedir tu vida. ¿Estás dispuesto a darla? Pues si en lo poco no eres fiel, ¿tú crees que vas a ser fiel cuando te encañonen y te digan, órale, niega a Jesucristo, aquí te mueres? No vas a negar porque tu ídolo es el mundo, tu ídolo es el dinero, tu ídolo son otras cosas menos Dios. Hermanos, todas estas problemáticas nosotros las podemos ver en todas las iglesias a las cuales Pablo ministró, a excepción de la de Éfeso, que era la iglesia espiritual. Pero veamos sus cartas y lo vamos a ver claramente cómo Pablo siempre escribe sobre eso. Así que lo que hace bien Pablo es poner un ejemplo bíblico a través de Abraham para que la gente entienda, oye, Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, ni lo conocía. Era un sacerdote del reino de Salem, que después fue llamado Jerusalén. Pero en aquel tiempo era un pueblo antiguo llamado Salem. Y Abraham se sujetó a esa autoridad, porque cuando él diezma, está demostrando la sujeción a esa autoridad. A que esa persona a la cual está diezmando es mayor que él. Él siendo el profeta de Dios, el siervo de Dios, se somete a esa autoridad que es Melquisedec y le entrega los diezmos demostrándole que él está bajo sujeción. Después se descubre que ese tal Melquisedec es Cristo, es una teofanía, es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Quién le reveló eso a Abraham? Pues el Espíritu Santo, por eso él se sujetó. Y esas eran costumbres naturales en la antigüedad. Todo el mundo lo hacía. La gente en la antigüedad no tenía problema por eso. Hoy como la gente es idólatra, avara, ese es su ídolo. Hermanos, yo es lo que yo nunca he alcanzado a comprender de las personas. Antes estábamos en el engaño y pagábamos lo que no debíamos de pagar. Pagábamos las misas, pagábamos los bautizos, nos sacaban 3,000, 5,000 pesos. Nadie decía nada, nadie protestaba. ¿Con flores o sin flores? ¿Con alfombra roja o sin alfombra? ¿Con estudiantina o sin estudiantina? Yo todo eso lo sé porque yo toqué en la estudiantina cerca de 5 años en la iglesia, donde allá en
en la zona oriente, en Prados de Catepec. Yo estaba en la estudiantina, yo veía todo eso. Y la gente no le dolía soltar 3,000, 4,000. Oiga, sacerdote Beto, pues si a los otros les cobró 1,000 pesos, ¿por qué este les cobra 3,000? Ah, no, es que ellos se ven más pudientes, decía. O sea, como se dejaban, le sacaba la lana a la gente. Nadie decía nada. Hoy que estamos en la verdad, que Dios nos da la libertad, no lo queremos hacer por piedad. Dice uno, Dios, no hemos entendido el Evangelio. ¿Seremos cristianos? Esa es la segunda pregunta. ¿Seremos cristianos? El día que Dios te pida tu vida, ¿la vas a ofrendar? Si no ofrendas lo que Dios te pide, ¿vas a ofrendar tu vida? No me digas. Yo no creo, Yo no creo que eso pase. El que no es fiel en lo poco, menos en lo mucho. Hermanos, les dice, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso del pacto humano, porque el pacto tenía muchas cuestiones. Dice, nadie puede anularlo. Hermano, primero tenemos que nosotros entender que en la antigüedad sí valía la palabra de los hombres. Hoy también vale, pero como dicen los jóvenes, vale chetos. Hoy también vale guacamole, como decían las abuelitas, ¿no? Pero en la antigüedad sí valía la palabra. Cuando alguien decía, mira, quiero a tu hija para mi hijo. Y pasaban los años y decía, llegaba la mujer a su punto y decía, órale compadre, aquí está mi hija. Oiga, así se casaron mis abuelos. Nada más que es tremendo porque mi abuelo no conocía a mi abuela. Allá en Michoacán, en La Piedad, nosotros venimos de allá de La Piedad, Michoacán. De parte de mis abuelos venimos de allá. Y conocí a mi abuela sin conocerla. O sea, él no sabía que su papá lo había comprometido. Él sabía que su papá lo había comprometido con una muchacha, con un compadre, pero no conocía a la hija del compadre. Entonces dijo, no, yo me fugo, ¿no? Quién sabe, me vaya a salir una Hermelinda linda, mejor me echo a correr. ¿Sí conocen los chavos Hermelinda linda? No. Góglenlo. Hermelinda linda, nada para que se den cuenta. Entonces mi abuelo se fue al mercado y ahí en su razonamiento, huyendo del compromiso, conoció a una joven y se enamoró de ella. Y dijo, de aquí soy, y ese día se la llevó. Entonces estuvieron buscando, mi abuelo se vino al distrito y lo anduvieron buscando, lo encontraron ahí por la Malinche. Del otro lado, la 20 de noviembre, en la Malinche lo encontraron y ahí estaba. Le dijeron, oye hijo, ¿para qué te llevaste a tu novia? Pues si esa era la que te íbamos a dar, ¿por qué te la llevaste? Hubieras hecho las cosas bien. Ah, esa es la que me iban a dar. Ah, es que yo pensé que era otra. No, pues te llevaste a la que te... O sea que no pudo zafarse. Ya cuando el destino está puesto, hermano, aunque nosotros nos echemos a correr. Así que la palabra era palabra, hoy no es palabra, hoy alguien te dice algo y hay que dudar que sea cierto. Oye hermano, ¿cuánto me vas a cobrar tanto? Y ya pues, no, es que ¿qué crees? Que le salió esto, le salió aquello, que el gato no sé qué, y ¡uta! Oye hermano, pues yo por eso te dije, que a mí me dijeras cuánto iba a ser. Si antes la palabra sí valía, hoy no vale. Antes se hacía un pacto y se cumplía. Hermanos, dice Pablo, si la palabra de los hombres, el pacto hecho por los hombres, una vez ratificado, no tenía forma de quebrantamiento, la pregunta es, imagínense el pacto que hizo Dios con Israel. No lo hizo un hombre, lo hizo Dios. Ahora imagínate las promesas que Dios ha dado a tu vida. ¿Dios las cumplirá? Dios las va a cumplir. Todo lo que Él ha dicho, lo va a cumplir. Si Él dice que el que empezó la obra la va a culminar, la va a culminar. Y mira hermano, aunque te resistas,
Él la va a terminar porque la va a terminar. Porque Él lo que dice, lo cumple. En Él no hay variación en sus palabras. Nosotros, hermanos, debemos de entender esos principios que la Biblia nos enseña, y Pablo lo dice. Entonces, lo que el apóstol Pablo enseña es que un pacto, aunque es de hombres, en aquellos tiempos sí se cumplía. Hoy ya vimos que no, pero en la antigüedad sí se cumplía. Y entonces esa es la primera enseñanza que Pablo les da a la gente. Inmediatamente después de que dice un pacto humano cuando es ratificado se cumple, Pablo da la promesa hecha por Dios, como diciéndoles, si los hombres cumplen las promesas, ¿te imaginas si Dios no va a cumplir su promesa? Y les dice en el verso 16, ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia, es decir, su simiente. La Escritura no dice a los descendientes o a las simientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender que era uno solo, es decir, Cristo. La promesa estaba en Cristo, no en los judíos. Si la palabra entonces de los hombres valía, la palabra de Dios vale más. Dios no es hombre para que mienta, como señala después la Escritura cuando Moisés, ¿verdad?, escribe principios de parte de Dios ahí en Números capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. Si la palabra de Dios, si la palabra de los hombres vale, mucho más vale la palabra de Dios, hermanos. Dios no es hombre para arrepentirse. Sus promesas son sí y son amén. Lo que Él dijo, lo va a cumplir. Él dijo que si tú crees en Él eres salvo, Él lo va a cumplir. Nosotros no tenemos que dudar de eso. Los que dudan de eso es la gente que no conoce los principios de Dios. Así que en la primera parte de esta declaración, ahora bien, las promesas que se hicieron a Abraham y a su descendencia, quiere decir que Pablo está diciendo que en el sentido de esta porción de las Escrituras, es que la ley que vino 430 años después de dada la promesa a Abraham, porque cuando Dios da la promesa a Abraham, pasaron 430 años. Tú no te puedes esperar una semana. Entonces, la promesa de Dios a Abraham no puede ser abrogada, hermanos. En realidad, Dios la confirmó en Cristo. En segundo lugar, Pablo dice, la Escritura no dice a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, tu simiente. Y explica, dando a entender que era uno solo, que es Cristo. Aquí, en este pasaje, la palabra descendencia también es la palabra que se traduce simiente. La palabra simiente de este verso 16 se refiere específicamente, como el mismo texto lo dice, a Cristo. Génesis 22, 18, Dios había dicho, en tu simiente, o sea, la simiente de la mujer, que esto apuntaba al Mesías, el Redentor de la humanidad, es decir, Jesucristo, en tu simiente, dice, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Fíjense cómo la bendición de la promesa vino a Abraham por una causa, se llama obediencia. Hermanos, nadie es salvo si no es obediente. Y nadie que es obediente es santificado. Entonces,
Si tú no eres obediente, lo único que se está mostrando en tu vida es que tú no eres salvo. Pero yo pasé al frente, recibí a Cristo. Sí, pero a lo mejor Dios no vio tu sinceridad. Porque si hubiera habido una verdadera sinceridad en tu corazón, tú serías obediente. Porque el Espíritu Santo nos da la capacidad de ser obedientes. Y si todos los que hemos creído verdaderamente en Cristo tenemos al Espíritu Santo, el fruto natural es la obediencia. Y el fruto natural de la obediencia es la santificación. Y la persona que es santificada, esa persona es glorificada. Porque esos son los tres aspectos de la salvación: justificación, santificación y glorificación. Si tú eres salvo, fuiste perdonado, justificado, entonces eres santificado y vas a ser glorificado. Y tú no puedes ser santificado si no eres obediente. Entonces, ya deberías discernir que hay un grave problema en tu vida. Si no eres obediente, es porque no eres salvo. Miren, hermanos, Dios no nos podía llamar a la santificación si Él no nos hubiera dado las herramientas, las capacidades para ser santos. Y esta santificación, dice Pedro en Primera de Pedro, se refleja en nuestra manera de vivir. Y fíjense que dice manera de vivir. Por eso, la semana antepasada hacía yo alusión a la vida física de las personas, porque siempre hay un reflejo físico de algo espiritual. Y directamente la lancé sobre los jóvenes, aunque ellos andaban allá. ¿Cuántos jóvenes hay ahora aquí? Bueno, no les llegó el piedrazo hasta acá, pero hoy sí les va a llegar. Joven, si tu vida es un desorden, si tú no recoges tu cuarto, no tiendes tu cama, no eres limpio y ordenado, no puedes decir que tú eres salvo. Porque nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios de orden. Es un Dios que ordena tu vida. Si tú eres un nini, ni trabajas, ni estudias, ni nada, tú eres un desorden. Tú no puedes decirte cristiano. Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Tu vida, joven, debe estar en orden. Debe ser una vida organizada. Tienes que ser un joven limpio. Limpio, te tienes que bañar. Te tienes que lavar bien tus piecitos para que no huelan a chicharrón ahumado. Tienes que echarte talquito. Tienes que, después de bañarte, secarte bien los pies y sobre todo entre los dedos para que no te estén sudando después. Para que cuando estés con la novia sentado en la banqueta no le llegue el hedor a la novia. Ay, Lupe, ¿por qué siempre sales con cubrebocas? Mira, es que la verdad es que te amo, pero la verdad es que sí te rugen. Eso mismo pasa con los padres de familia, ¿eh? No se rían de sus hijos porque ustedes también. Hermanito, hermanita, por piedad, si tu casa es un desorden, un cochinero, tú no puedes llamarte cristiano, cristiana, hermano. Estás en un error. Si eres acumulador de basura, peor. No sirve, tíralo. No te queda, regálalo. No es que voy a bajar de peso, llevas 10 años diciendo lo mismo. No va a suceder.
Esos tiempos de 18 años que te quedaba todo ajustadito ya no va a suceder. Por favor, entregue ese pantalón a una jovencita que sí lo puede disfrutar y a lo mejor lo necesita. Tú ya no te lo vas a poner. No te va a quedar, por favor. Tuviste hijos, tus caderas se ensancharon, mujer, ya no te va a quedar ese pantalón, ya entrégaselo a una jovencita. Ve a una hermana que tú tengas ese cariño hacia ella, lávale la ropa, ponle tantito suavitel, que huela bonito, pónsele una bolsita, dile, mira hija, yo creo que a ti sí te queda, te lo regalo de corazón, me lo puse 2 veces, toma, ahí está. Pero hermanos, si estamos nosotros viviendo vidas desordenadas, yo no sé es cómo nos llamamos cristianos. Gracias a Dios, aunque mucha gente, ¿verdad?, recrimina la Navidad y tienen ahí una disertación teológica ridícula realmente. Hermanos, en ese tiempo mucha gente toma la buena acción de pintar su casa, de adornarla, de ponerla bonita. ¡Qué bueno! Porque todo el año era un cochinero, pero bueno, por lo menos en diciembre ya la pintaron. Hermanos, esas son cosas que muestran cuando nosotros somos verdaderos hijos de Dios o no lo somos. Nuestra vida debe ser organizada, nuestra vida debe ser una vida limpia, nuestra casa tiene que ser una casa de testimonio. Ay, hermano, quisiera abrir un grupo familiar, pero no, creo que no, todavía no. No, pues tienes ahí un cochinero, un desorden. ¿Qué testimonio? Le hablas a la gente de Dios, de un Dios bueno, de un Dios que es organizado y tú tienes un desorden. No hay coherencia en tus palabras. Así que, amados hermanos, la vida de Pablo no fue fácil. Estuvo lidiando con iglesias que tenían muchos problemas. Pablo tiene que ponerles ejemplos bíblicos para que la gente entienda, razone, comprenda. Una traducción, hermanos, al lenguaje actual de este pasaje que leímos ahorita, que habla precisamente de lo que Dios hace en nuestra vida, de la justificación. Por ejemplo, Romanos 5:1, todos lo hemos leído, pero a veces nada más leemos el versículo 1, no leemos el 2. Hoy vamos a leer los dos, Romanos 5:1 y 2, dice Romanos 5, versículos 1 y 2. Está hablando Pablo de cómo obtuvo la iglesia el perdón, porque había dicho antes que todos habíamos pecado y habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, y entonces viene en el capítulo 5 y dice cómo fuimos perdonados, qué obtuvimos con el perdón. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la ira de Dios se apartó de nosotros porque la ira de Dios estaba contra nosotros por ser impíos o por ser pecadores. Pero la ira de Dios se apartó, hicimos las paces con Dios, dice Pablo, a través del perdón del pecado por medio de Jesucristo. Y dice el 2, que luego no leemos, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La traducción al lenguaje actual, para que lo entendamos mejor, traduce de esta forma: Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios y nos alegra saber que por confiar en Jesucristo, ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. ¿Se dan cuenta por qué las traducciones es bueno leer varias para saber mejor qué es lo que el autor, que es el Espíritu Santo, nos quiso decir en realidad? Es más entendible nuestra traducción actual, porque podemos ver el fruto de haber creído en Jesucristo.
Estamos seguros en esta gracia. Por eso decimos que la salvación no se pierde, porque estamos seguros en lo que Dios hizo, en algo que nosotros no merecíamos. Por eso Pablo dice en esta traducción, ¿verdad?, el lenguaje actual, que estamos nosotros firmes en esta gracia. En el tiempo de Pablo, en las culturas existentes, en donde los judíos y la cultura griega predominaban, en ese lugar la historia bíblica, los tratos y los contratos llamados pactos eran honorables y moralmente debían ser inquebrantables. Por lo que Pablo señala que en el caso de un pacto humano nadie lo puede quitar, y siendo Dios el que hace un pacto con Israel, con Abraham directamente, Él lo va a cumplir. ¿Usted sabe cuáles son los 3 pactos que hizo Dios con Abraham? Si usted no lo sabe, por eso siempre se está yendo al Antiguo Testamento. Mire, Dios hizo un pacto que se llama Pacto Palestino. Es un pacto en el cual Dios prometió a Israel que su territorio abarcaría desde el río Nilo hasta el gran río Éufrates. Es decir, que el territorio de la nación de Israel iba a comprender naciones como Irán, Irak, Jordania, parte de Egipto y parte de Turquía, así como Palestina, y además de su territorio de Israel. Bueno, yo no sé cómo hoy la gente se sorprende de que Dios está obrando en el corazón del pueblo judío para tomar Palestina. Si eso le está preocupando a la gente, sépase que Israel no solo va a tomar Palestina, Israel va a tomar a Irán, va a tomar a Irak, va a tomar a Jordania, va a tomar a Egipto, va a tomar parte de Turquía, y eso Dios se lo prometió a Israel. Entonces, si ahorita la gente se está poniendo loca, imagínense cuando Israel tome Jordania, cuando tome Irán y tome Irak. Porque eso es una promesa de Dios a su pueblo Israel. Y nadie, aunque se levanten los progresistas y quien sea, nadie lo va a evitar. Porque es una promesa de Dios dada a su pueblo Israel. Está además profetizado. También hizo un pacto de reino, de gobierno. A ese pacto después es confirmado con David y se le llama pacto davídico, donde Dios promete que un rey iba a salir de su simiente hasta la simiente de David, y de la simiente de David hasta la venida del Mesías, quien iba a ser el rey espiritual de todo Israel. Esto es Cristo. Y eso ya sucedió. Entonces, esos 2 pactos, uno ya está cumplido y el otro está por cumplirse. El pacto palestino, que es el de la tierra, está por cumplirse. Pero además, Dios hizo un pacto de salvación a través de una promesa. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en ti. Cuando dice la Biblia en ti, se está refiriendo a la fe de Abraham. Por cuanto Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, todos aquellos que crean en Dios, que depositen su fe y su confianza en Dios, iban a tener la salvación dada a Abraham y a su pueblo en una promesa. Por eso, todos los pactos que están en la Biblia, ninguno, escuche, ninguno lo hizo Dios con nosotros. Nosotros somos el producto de una promesa, no de un pacto. Entonces nosotros no nos tenemos que adjudicar nada que es del pueblo de Israel, porque Dios no hizo un pacto con nosotros. Él, por su puritita gracia, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es erróneo que tú te estés volcando a las cuestiones judías,
Cuando tú eres el resultado de una promesa hecha a Abraham, en ti serán benditas, no dice Israel, dice todas las naciones de la tierra. A través de ti, de tu fe demostrada, los que demuestren fe a Dios como tú lo hiciste, también recibirán la promesa de salvación que tú estás recibiendo hoy. Amados, cuando nosotros no entendemos esto, cometemos un montón de errores. Agarramos el libro de Levítico, el de Deuteronomio, y como ahí dice, si haces esto, te voy a dar esto, entonces tú te pones a hacerlo porque piensas que al hacerlo Dios te lo va a dar, cuando esa fue una promesa a Israel, no es para ti. Tú estás por puritita gracia. Todos los días despiertas, te alimenta Dios, te da el trabajo por su gracia. Estás sano por su gracia. Tú no importa lo que hagas, Dios no te va a premiar lo que haces. Él te recibió por su gracia. Y lo que hacemos es el resultado de esa gracia obtenida, nada más. Pero no pienses que por tus obras buenas eres más agradable a Dios, no. No hubo nada bueno en nosotros por lo cual Dios nos llamó a su gracia. Él así lo determinó un día en la eternidad, y a pesar de tus defectos, puso un día en el cual, a través de la influencia del Espíritu Santo, tu cuerpo muerto resucitaras y respondieras a su llamado. Toda la obra salvífica proviene de Dios. La salvación, tu respuesta, la influencia del Espíritu Santo, tu respuesta, todo lo que tú hiciste fue porque Dios lo hizo vivir en ti, te dio la respuesta. No fue porque tú quisiste. Romanos capítulo 2 dice que no hay un justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos estábamos desviados. Todos estábamos equivocados. Hicimos lo malo, nos descarriamos. Fue Dios el que fue a buscar a las ovejas descarriadas. Él escogió ovejas y las llamó y les dio vida a través de su Espíritu y les dio la intención de venir a Cristo. Él hizo todo. La salvación es un acto soberano de Dios. Nadie le puede reclamar porque Dios no estaba obligado a salvar a nadie. Todos deberíamos de haber muerto en nuestros delitos y pecados, pero fue su gracia, fue su misericordia, fue su amor el que nos salvó. Nadie puede decirle, Señor, ¿por qué no escoges a otro? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo 1000 veces le he dicho, ¿por qué a mí? Si muchas veces te fallo, ¿por qué a mí? Y la respuesta está en la Biblia. Dice Efesios 1, por el puro afecto de su voluntad. Si lo traducimos al español tepiteño, porque a Él le dio la gana. ¿Quién le va a reclamar a Dios de que tú fuiste escogido por Él? ¿Quién? ¿Quién le va a decir qué haces? ¿Por qué Él y yo? ¿Por qué yo no? ¿Quién le va a reclamar a Dios? Si todos deberíamos de haber ido al infierno, y ha sido su amor, su gracia, su misericordia, la que nos tiene aquí. Hoy en la mañana a lo mejor te paraste, no querías venir al culto. ¿Qué voy? A mí no me gusta. Si yo no le entiendo al pastor, no vienes a estudiar menos. Estamos así con esa actitud. No entiendes que Dios te llamó por su gracia. Él podría decirte, vete al infierno, órale. Ya, ahora eso quieres, órale, vámonos. Y no, a pesar de tu disgusto, a pesar de que no quieres, te pone una luz en tu corazón para que ahí vengas ahí todo enojado. Cara de tlacuache.
No ves su gracia, no ves su misericordia. No ves que Él te está dando la oportunidad. Por eso cuando yo veo jóvenes que entran a la universidad, al poli, y andan desechando su vida en tonterías. Oye, a ver, cabeza, cabeza. Estamos en Navidad, entonces cabeza de calabaza. A ver, ¿tú sabes cuántos jóvenes quisieran estar en tu lugar? ¿Tú sabes cuántos jóvenes inteligentes, pobres, que no tienen para pagar una escuela, desearían de estar ahí en el Poli, en la UNAM, en tu lugar para poder estudiar? Porque en su corazón está en sacar adelante a su familia y ayudar a su madre que vive en la miseria, y tú estás ahí como todo un Gordolfo gelatino. No, hijazo de mi vida, ¿sabes ir a la escuela? No, madre, yo no tengo clases, no quiero ir. Y Santo Dios, no sabes el privilegio, no sabes la oportunidad. Hermano, cuando Dios me llamó al ministerio, me puso enfrente, me dijo, mira, ya había entrado a la escuela de cirujano partero del Politécnico, ya estaba yo en el Poli, hermanos, ya había entrado. Era solamente entregar mis documentos, recibir ahora sí, mi certificación para entrar ahí al Politécnico, a la escuela de medicina. Me dijo el Señor, puedes estudiar medicina, pero tengo un camino mejor para ti, pero tú escoge, yo lo voy a respetar. Escoge la carrera de medicina o escoge ser después doctor de almas, aunque eso va a costar un tiempo. Y yo escogí el propósito de Dios y yo dije, yo quiero ser doctor de almas. Hermanos, cuando yo me gradué del instituto en el doctorado, para mí fue la promesa de Dios cumplida hace más de 20 años. Fue un gozo interior en mi alma, mi espíritu, que yo no puedo expresar. A mí como ser humano me hubiera gustado estudiar medicina y terminar y todo. Y Dios me hubiera dado la oportunidad porque Él así lo hubiera querido. Pero en el plan, el proyecto de Dios, yo escogí el proyecto de Dios y no mi proyecto de vida. Hermanos, a veces no entendemos el privilegio que Dios nos da en nuestras vidas. Oye, tienes un buen trabajo, aprovéchalo. Hay gente que no tiene trabajo. Siempre llegas tarde, siempre te estás quejando de tu jefe, siempre, es que esto yo no lo quiero hacer, tú estás bien cansado, pues es trabajo, no entiendes. Busca en el diccionario de la lengua española qué significa trabajo, qué te va a costar, qué te va a doler la cinturita, qué te vas a cansar, es trabajo. La quieres de gerente, ni la secundaria terminaste. Dios, no puedes. Estás quejándote de la vida que tienes. Estás quejándote de las oportunidades que Dios ha puesto en tu vida, cuando deberías de aprovecharlas, cuando deberías de echarle ganas en lo que Dios te ha dado, estar contento. Gracias, Señor, aprovechar el tiempo. Estás en la UNAM, estás en el Poli, estás en una escuela particular, estás en el CONALEP, estás en cualquiera, en una carrera. Joven, aprovéchalo. Es el tiempo de estudiar, no te distraigas. No necesitas en ese momento una mujer, un varón. Lo que necesitas es estudiar. Cuando termines tu estudio, entonces sí ya te bañas, te perfumas y sales a cazar. Ahora sí. Sal a cazar, agarra tu mejor arco, quítale el arco a ese angelito y árale, dale un flechazo a una chava. Pero ya tienes con qué mantenerla, ya tienes con qué responderle, pero no te comprometas ahorita que ni siquiera recoges tu cuarto, ni tiendes tu cama, ni te bañas. Tu mamá te estás correteando, báñate, Jorgito, por favor. Llevas 5 años sin bañarte, 5. Nada más te bañas en sábado de gloria y como ya no dejan, pues ya no te bañas. Amados hermanos,
Es fácil analizar los aspectos de la doctrina bíblica con la que Pablo está batallando con la iglesia. Pero si nosotros no empezamos por lo fundamental de la vida cristiana, si no aplicamos los principios de la vida cristiana, no podemos avanzar a las cosas teológicas. ¿Cómo vas a desarrollarte espiritualmente si no te desarrollas en tu vida personal? ¿Cómo? Hay muchos chavos que luego, no, pastor, es que yo quiero hacer esto, es que tengo un llamado de predicar y no sé qué. Y lo primero que les digo es, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Estás estudiando? No. ¿Estás trabajando? No. Entonces, ¿qué vas a predicar? ¿Con qué calidad moral le vas a decir a un joven, ponte a estudiar, aprovecha tu estudio cuando tú no estudias? Hermanos, es que la vida cristiana, la gente está pensando que son cosas espiritualoides, cuando nuestra mejor predicación está en nuestra casa, está en nuestra vida. Hermanos, mi esposa ahí está, es testigo. Ella y yo hemos hecho un pacto, y cuando se tiende la cama la tendemos los dos, porque así ratificamos que los dos estamos comprometidos con nuestro hogar. Cuando yo veo que ella corre a jalar la sábana, yo me pongo ya del otro lado. La avienta. Yo la aviento, ella la avienta. Y es como ella dice, ¿no? Sí, ya sabemos. O sea, ya para qué pelear. Yo la aviento, yo para mí ya está bien. Ah, no, ella la vuelve a aventar de nuevo. Bueno, está bien. Ponemos la sábana, ponemos la cobija, ponemos las almohadas, ella de un lado, yo de otro. Y ese pacto lo hemos hecho para ratificar ella y yo siempre de que estamos comprometidos juntos con nuestra familia y en nuestro hogar. Y usted siempre nos va a ver, si usted tuviera una cámara y viera, cuando empieza la tendida de la cama y yo empiezo, ella viene. Raro el día, a menos que ella ha salido a algún lugar o yo haya salido a algún lugar, que ella lo hace sola o yo lo hago solo. Pero es un pacto. El matrimonio es un pacto donde es de dos, no es de uno, es de dos. Entonces, es muy fácil, hermanos, adquirir las cuestiones teológicas de un mensaje, de un pasaje bíblico. Analizar la problemática de la iglesia con respecto a las doctrinas judaizantes. ¿Sabe qué es lo difícil? Lo difícil es lo que le estoy diciendo, porque esto nos lleva a la práctica. A hacer las cosas. No nada más a decirlas, a hacerlas. Y siempre, como les decía a las mujeres en este martes que pude predicar a las mujeres el último tema acerca del libro, hasta les dije, y ya terminé, hermanos, nada más estoy ahorita culminando, tratando de buscar que el Señor nos mande a la administración del día de hoy. Pero le decía a las mujeres en la clase del martes, se aventaron un gran paquete, porque estudiaron el libro En busca de la santidad de Reggie Bridgers. Es un paquetazo, ¿eh? Lo primero que les dije cuando llegué con ellas, ¿y han encontrado la santidad? Porque aquí hay 17 temas, y para mí uno de los más importantes es el que dice, todos necesitamos la santidad. Todos. Aquí no hay de que, no, pues si me porto bien o me porto mal, no. Todos necesitamos la santidad. Y les dije, se aventaron un gran paquete con este estudio. Y hasta les dije, este libro lo van a estudiar también los varones. Porque si las mujeres ya pudieron ejemplo de que están buscando ellos a través del estudio bíblico la santificación, les dije, los varones también lo tienen que tomar. Y le dije, le voy a decir a mi hermano Domingo, que el próximo libro, cuando terminen esas clases que tienen, es En la búsqueda de la santidad para los hombres. Porque es el punto primordial de la vida cristiana, la santificación. Hermano, nada sirve si tú no eres santo, nada sirve.
No importa cómo vistas, no importa las veces que vengas, no importa dónde sirvas, no importa nada si tú no eres santo, si no vas en búsqueda de la santidad. Y les di el tema en búsqueda de la santidad a través del gozo de la esperanza. Porque, amados hermanos, nadie puede tener gozo si no es santo. Y nadie puede tener esperanza si no está en santificación. El apóstol Pablo, hermanos, todos esos aspectos los ha trabajado en la vida de todas las iglesias de Cristo. A la iglesia naciente de Roma fue el primer aspecto que le señaló en el capítulo 1. Tú eres llamado a ser de Jesucristo y eres llamado a ser santo. Se acabó. Hay gente que quiere ser llamado a las naciones. Hay gente que erróneamente, usando mal los dones espirituales, quiere ser llamado a profetizar. Hay gente que anhela el don de lenguas. Hay gente que anhela muchas cosas. Lo que tú deberías de anhelar es tu santificación. Es vivir en obediencia. Es ceder toda tu vida, todo tu carácter, todo tu ser a la obediencia a Cristo. ¿Saben qué llevó al error a la iglesia de Gálatas? Eso, que dejaron de obedecer la palabra de Dios, que escucharon la mentira y fueron atrapados, fueron seducidos a un evangelio diferente, al cual Pablo dijo, están en maldición. Y cualquiera que les haya enseñado eso, son malditos. Porque si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio que no es el de Jesucristo, esa persona es maldita. Estos aspectos, hermanos, que estamos citando son aspectos importantes de una verdadera vida cristiana. No podemos vivir vidas en desorden porque estamos abriéndole la oportunidad al enemigo de que nos engañe, de que nos lleve a vivir vidas equivocadas, de que demos mal ejemplo. Por eso, amados hermanos, cualquier cosa que no está en las Escrituras, no tenemos por qué seguirla. Los líderes espirituales, en nuestras formas de enseñar, a veces queremos sujetar a la gente a cuestiones de la ley que ya ni siquiera están vigentes. Porque entonces de más murió Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿de qué nos hizo libres? Y el apóstol Pablo, amados hermanos, ha batallado fuerte con esta iglesia de Galacia. Y por eso, mire, lea el versículo 9 de Gálatas capítulo 3. Porque Dios previendo en la Escritura, porque Dios todo lo prevé en la Escritura. En el verso 8 había dicho, Dios previendo en la Escritura que Dios se había de perdonar por la fe a los gentiles. En tu Biblia dice justificación, pero ponle perdón, es lo mismo. Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, que fue el último aspecto que hoy analizamos de esta primera parte. Dice el 9 finalmente, de modo que los que tienen fe, es decir, los que confían en Dios, los que le creen a Dios, son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Son qué? O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Que nosotros ya fuimos bendecidos. Nosotros no necesitamos bendición. La bendición ya nos fue otorgada. En el antiguo pacto, hasta en el libro de los Salmos, se mencionan cosas que el pueblo de Israel tenía que hacer para obtener la bendición. Pero en el nuevo pacto se ratifica como algo dado por Dios que nosotros ya somos bendecidos. Entonces, cuando tú piensas que no eres bendecido,
estás dudando de la palabra de Dios. Estás cayendo en la trampa de la serpiente. Es lo mismo que Satanás hizo en el Edén. Puso en duda la palabra de Dios. Dios dice, de modo de los que tienen fe, yo te pregunto, ¿tienes fe? ¿Confías en Dios? ¿Sí? Bueno, somos bendecidos en el creyente Abraham. El primer punto de bendición que tú y yo recibimos fue nuestra salvación. De ahí, de la primera bendición surgen todas las bendiciones. Entonces, para obtener las bendiciones de Dios, tenemos que ser salvos. Ya somos salvos porque ya fuimos perdonados, ya fuimos justificados. Entonces, todas las demás bendiciones son añadidas. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, no tiene reparo en decirles, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo. Nosotros no tenemos que estarle arrebatando nuestras bendiciones al diablo porque Él no nos quitó nada. Él no puede hacer nada que Dios no determina. Aquí el que da la orden es Dios. Satanás es solo el instrumento. Con quien tú tienes que ir no es con el diablo a arrebatarle lo que tú dices que te quitó. Tú tienes que ir con Dios y decirle, Señor, ¿por qué están pasando estas cosas? ¿Es una prueba? ¿Es el punto de mi llamado para ir a tu presencia? Es con Él con el que tenemos que ir. Jesús, cuando da la oración, no dice arrebátale las cosas a Satanás. Lo que dice es ora para que Dios te aparte del mal, te aparte del maligno. Que tú no entres en relación con Él. Que Dios te aparte de esa relación con Él. Pues si Adán y Eva, siendo puros, cuando entraron en relación con Satanás, los engañó y cayeron en pecado, ¿qué va a hacer con unos simples mortales que hemos vivido toda nuestra vida en pecado? Entonces, equivocadamente, mucha gente y muchas iglesias están enseñando otro evangelio que no es el de Jesucristo. Entonces, ¿a quién despojó Cristo en la cruz? Porque la Escritura dice que Él despojó a los principados y a las potestades. ¿Satanás qué es? En la Biblia se le llama príncipe y se le llama potestad. Y si Dios a través de Cristo lo despojó, entonces yo no tengo que despojarle nada porque eso ya lo hizo Cristo. ¿Se dan cuenta de lo mal que hemos sido enseñados? Por eso hay gente que se la vive peleando con un ser que ya fue destruido. La mejor imagen del diablo en el Antiguo Testamento, para mí, hermanos, es la imagen que se muestra en la historia de David contra Goliat. Goliat representa al enemigo. Él nada más está vociferando y lo que está impartiendo en el pueblo de Israel es miedo, temor, porque el temor echa fuera la fe, pero la fe echa fuera el temor. Entonces, ese enemigo que ya fue despojado, fue derrotado por Cristo, nada más te está vociferando que Él te puede hacer, que Él puede no sé qué, cuando Él es un ser derrotado. Y David, que de Él reviene la simiente, es decir, Cristo, del cual hereda Cristo su carácter, su actitud y muchas cosas genéticas a través de María, Él razona a ese hombre grandote, poderoso, soldado desde niño, y teniendo él el carácter de Cristo,
de Dios, dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? Porque Israel, aunque estaban todos ahí formaditos, quien estaba detrás de ellos era el ejército de Dios, pero el único que vio espiritualmente, pues él vivía en una vida espiritual, que era David, el único que vio al ejército de Dios fue él. Los demás se veían a ellos y por eso decían, es que ese está bien grandote, él me va a vencer, porque ellos se veían a ellos mismos. Pero David se refería al ejército que respaldaba al ejército de Israel. Amados hermanos, en este tiempo, no solo el ejército de Dios está a nuestro favor, es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, el que nos respalda. 365 veces en la Biblia se dice, no temas. Y esto alude al calendario judío, que tiene 365 días. No al calendario gregoriano que tenemos nosotros. Entonces, ¿por qué en nuestra vida vivimos en temor? ¿Por qué en nuestra vida, nosotros como cristianos, vivimos desconfiando de las promesas de Dios? Esa es la disertación de Pablo en este pasaje. Fíjense hasta dónde me fui para que usted entienda. Pablo le dice a los Gálatas, si una promesa de los hombres es ratificada y se cumple y nadie la puede abrogar, y si Dios hizo una promesa a Abraham, en la cual dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, fue Dios el que la hizo. ¿Habrá alguien que revoque las promesas de Dios? Le expliqué ya de antemano lo que Israel va a hacer, los territorios que va a tomar. Y si ahorita están sorprendidos, espérense tantito. Porque eso es una promesa de Dios. Porque Israel en este tiempo está entendiendo que la promesa de Dios está en marcha. Y sí o sí van a ganar. No importa quién se levante en contra de ellos. Van a ganar. Porque es una promesa dada por Dios. Ellos tienen que conquistar el reino físico. Nosotros conquistamos el reino espiritual. En la fe en Cristo, en la fe en las promesas de Dios.